España, nuestro hermano David Velázquez, ¿verdad? Sí. David Velázquez. No lo conocíamos, pero ahora lo conocemos. La iglesia, Dios le bendiga, bienvenido. Si alguien me puede prestar una Biblia, porque no traje Biblia en español, porque estoy aquí visitando iglesias en inglés, principalmente, la dejé en la casa. Sí, vale, perfecto. Muy bien. Pues para mí es un gusto, un gozo estar aquí con vosotros y extraño mucho predicar o hablar en español porque nosotros llevamos sirviendo como misioneros en España desde el año 2010. Aunque yo nací en España, mis padres eran misioneros allí, mi padre es de Perú, no sé si hay algún peruano aquí, o bueno, no pasa nada, no todos son perfectos, pero mi padre es peruano, mi madre es estadounidense y ellos plantaron una iglesia hace años, en los años 80 ahí en España, yo nací, y luego mi familia se fue a Venezuela cuando tenía como 11 años más o menos, estuve en Venezuela hasta los 17 años, ¿algún venezolano aquí? ¿Tampoco? No pasa nada. México, ¿no? Principalmente, ¿o no? Vale, muy bien. Y luego, pues, fui yo a Perú. Estuve allí 3 años y conocí a mi esposa. Y aquí está, mi esposa Fabiana, ella es de Perú. Aunque es mitad argentina. ¿Hay algún argentino aquí? ¿No? Vale, yo represento toda Sudamérica. Y luego, pues, el Señor tocó mi corazón, me puso una carga para España, para volver al país donde había nacido. Entonces, después de reunir fondos, apoyo financiero para ir a España, para servir, llevamos a nuestra familia allí. Tenemos 4 hijos. Ian, él nació en Perú. Luego tenemos Hayden, que tiene 9 años, ella nació en los Estados Unidos. Alexandra, que tiene 7, nació en España. Y luego tenemos el pequeño Jackson, el más nuevo, que está ahora mismo en la guardería, y él tiene simplemente 9 meses. Y llevamos sirviendo allí en España, como dije, desde el año 2010, y por la gracia del Señor hemos podido plantar 2 iglesias en un país que es considerado el país hispanohablante menos evangelizado en todo el mundo. Solo hay 1% de evangélicos en el país de España, imagínate. Y la necesidad es muy grande, entonces nosotros plantamos una iglesia en la parte sur de la provincia de Madrid, en una ciudad que se llama Parla, tiene 150.000 personas, y después de servir allí como 2 o 3 años, plantamos otra iglesia en otra ciudad al norte de la provincia de Madrid, que se llama Colmenar Viejo, y estamos viviendo allí, sirviendo en esa obra desde el año 2013. Orad mucho por nosotros, orad mucho por la obra allí. Obviamente la obra continúa allí, mientras nosotros estamos aquí hay una rotación de predicadores que están predicando y llevando la obra y sirviendo, y para nosotros es un gran gozo. La forma en la que llegamos a conocer a esta iglesia es porque mientras estábamos allí nos enteramos de una señorita que se había ido a Madrid a enseñar en un colegio cristiano bilingüe que habían abierto allí, y es la hija de uno de los pastores de la iglesia aquí, el pastor David Saxton. Su hija está allí. Entonces ella empezó a asistir a nuestra iglesia, a tocar el piano y servir, y fue por medio de ese contacto que íbamos a conocer al hermano, por lo menos al hermano Saxton, y nos invitaron a venir a presentar la obra, y por eso estamos aquí. Entonces yo no sabía, esto ha sido algo inesperado, pero un gran gozo poder estar aquí con vosotros y poder compartir la palabra con vosotros en esta mañana. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 16, es un salmo muy corto, y después de eso voy a orar y entraremos directamente al mensaje. Mi mujer va a tener que salir porque tiene que dar de comer al bebé, no porque estoy a punto de predicar y no le gusta cómo predico, ¿vale? Entonces ella está saliendo para dar de beber al bebé que está ahí. Entonces, Salmo 16, vamos a leerlo todo juntos. Bueno, lo voy a leer yo y podéis escuchar. Dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado de estar aquí en esta iglesia, compartiendo con los hermanos aquí. Gracias porque has permitido que una iglesia que predica tu palabra haya sido plantada en esta comunidad. Te pido que des sabiduría al pastor, al liderazgo, que permitas que esta iglesia crezca no solo numéricamente, sino también espiritualmente. Que tú bendigas tu obra, que esta iglesia pueda hacer discípulos de Cristo, que es nuestra meta, que la obra pueda avanzar. Te agradecemos por estas iglesias que estás permitiendo que se planten y que empiecen en diferentes lugares. Bendice esta obra, bendice tu palabra. Habla por medio de ella. Enséñanos lo que necesitamos saber. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. La confianza es algo que nos da paz y tranquilidad. Todos queremos estar confiados, ¿verdad? Pero la confianza también es algo que podemos perder fácilmente por medio de las circunstancias en nuestra vida. Y yo creo que es igual con Dios. Todos los creyentes empiezan su vida cristiana confiando en Dios. No hay otra forma de empezar la vida cristiana. En la conversión le damos la espalda a nuestro pecado y ponemos el peso de nuestra confianza en la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección, para nuestra salvación. Y la fe no es solo un don que Dios nos da en el inicio de nuestra vida cristiana, es un don que Dios nos da a través de toda nuestra vida cristiana. Pero hay momentos donde resulta difícil confiar en Dios. Y esos momentos son los momentos de aflicción. Esos son los momentos donde en realidad nuestra confianza en Dios se pone a prueba. Es fácil decir yo confío en Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero es en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, donde se nos hace más difícil. Quizá estás atravesando uno de esos momentos ahora mismo. Estás ahora mismo en el valle de la sombra de la muerte, como escribió el salmista en el Salmo 23. Y te resulta difícil o casi imposible confiar en Dios. O quizá todo te va bien y confías grandemente en Dios. Aún así, vendrá el momento donde tu fe será probada. Solo piensa en la historia de Job, por ejemplo, en la Biblia. Y necesitarás saber cómo confiar en Dios en medio de tu aflicción. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro salmo de hoy. Tenemos el ejemplo de un hombre, en este caso el rey David. Este es un salmo de David. Un hombre que confió en Dios en medio de la aflicción. Fijaos en lo que dice el versículo 1. Dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El Salmo no nos dice cuál era la aflicción de la que David quería ser librado. Y eso es bueno. Porque sería fácil decir, bueno, este pasaje solo se aplica a este tipo de aflicción. No, este pasaje lo podemos aplicar a cualquier tipo de aflicción que estamos atravesando en nuestras vidas. Pero quiero que os fijéis en la forma en la que David estructura su petición en el versículo 1. Fijaos conmigo en el versículo 1. Él no dice, guárdame, oh Dios, y confiaré en ti. Él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En otras palabras, su confianza no es el resultado de la respuesta a su petición de oración. Es la base de su petición de oración. Él no está diciendo, responde mi oración y voy a confiar en ti. No, él está diciendo, yo confío en ti, por lo tanto, guárdame, guárdame. Su confianza es preexistente.
precede a su aflicción. Y es una confianza que le impulsa a acudir a Dios en medio de la aflicción. Por eso lo que quisiera hacer hoy es aprender del salmista. Vamos a aprender del salmista. Vamos a aprender de la palabra de Dios, inspirada por Dios. La pregunta que vamos a contestar por medio de este salmo es la siguiente. ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? ¿Te gustaría saber la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Pero antes de contestar esta pregunta, necesitamos contestar otra pregunta. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Es posible que pienses que estás confiando en Dios, pero en realidad estás confiando en un Dios a tu imagen y semejanza. Tengamos mucho cuidado con eso, porque un Dios creado a tu imagen y semejanza no te será de consuelo en medio de la aflicción. Solo el Dios de la Biblia puede consolarte en medio de la aflicción, puede darte confianza en medio de la aflicción. Confiar en un Dios falso no te va a ayudar en absoluto. David nos dice en el versículo 2 en quién estaba confiando. Mira que dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. En el hebreo son dos palabras diferentes. Primero dice, dijiste a Jehová, y por cierto aquí los traductores de la Reina Valera también lo han hecho dos palabras diferentes. En el inglés a veces dice Señor y Señor, como si fuese la misma palabra, pero en el hebreo son dos palabras diferentes. Dice, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Entonces, ¿cuál es el significado de este primer nombre, Jehová? Esto es importante porque necesitamos saber en quién estamos confiando. ¿Quién es Jehová? En el hebreo, el primer nombre que David llama a Dios es Yahvé. En el hebreo son simplemente 4 consonantes. Lo llaman el tetragramatón. 4 consonantes simplemente, y nosotros le ponemos vocales, lo rellenamos con vocales. Este era el nombre que Dios usó para revelarse a sí mismo a Moisés en Éxodo 3. Este era el nombre que distinguía a Dios de todos los demás pequeños dioses. Yahvé es una descripción del carácter mismo de Dios. Significa, yo soy el que soy. No tengo principio ni fin. Soy el eterno presente. No dependo de nada ni de nadie para ser el que soy. Simplemente soy. Y como soy Yahvé, soy fiel a mi pacto y a mis promesas. Soy digno de confianza. ¿Estás confiando en ese Dios? El que no tiene principio ni fin, el que no depende de nada ni de nadie para ser quien es. La segunda palabra que encontramos ahí, cuando él dice, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, esta palabra Señor, en el hebreo es el nombre Adonai. Adonai. La palabra Adonai simplemente significa maestro, amo o soberano. Entonces, cuando David llama a Dios Adonai, él está reconociendo que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Él gobierna sobre toda la creación. Quiero que veáis conmigo Josué 3:11. Lo voy a leer, no pasa nada si no lo encontráis rápidamente. Dice así: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Él es el Señor de toda la tierra. Él reina sobre todos. En este caso, Él no solo era el Señor sobre su pueblo Israel, Él era el Señor sobre todas las naciones, sobre todo lo creado. Todo es suyo y Él reina sobre todo. Queridos hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en el Dios revelado en las Escrituras o estamos confiando en algún Dios inferior creado por nosotros? El Dios de la Biblia es Yahvé, o Jehová, como lo decimos en español. El Dios que siempre ha existido y siempre existirá. El Dios que es fiel a su pacto y a sus promesas. El Dios de la Biblia es Adonai.
Él es Señor y reina sobre todas las cosas. Nada está fuera de su soberano y amoroso cuidado y control. Confía en Él. No confíes en dioses falsos. En mi experiencia pastoral, me he dado cuenta que las personas que tienen dificultades confiando en Dios, no todos, pero en gran parte, es porque tienen un concepto erróneo acerca de Dios. No conocen correctamente quién es Dios. Han creado un Dios a su propia imagen y semejanza. Quizá piensan que Dios es un Dios que siempre está ahí para castigarles solamente, ¿vale? O algunos ven a Dios como alguien que simplemente es un Dios que les quiere abrazar y amar todo el tiempo. Tenemos que tener una perspectiva bíblica de cómo es Dios. Si no conoces a Dios correctamente y te apoyas en ese Dios falso, no tendrás ayuda en el tiempo de aflicción. Entonces debes conocer al verdadero Dios. Por eso dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Él sabía que esos dioses falsos no podrían ayudarle en el momento de aflicción. Y tener un Dios falso no es simplemente tener un santo y postrarte delante de ese santo. O adorar al Dios Baal. Sino cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo. Y ha tomado el lugar de Dios en tu vida. Quizás estás aquí y no eres creyente. Y quieres saber cómo conocer a Dios. Dices, yo creería en Dios si se manifestara o se diera a conocer de alguna manera. Solo bajo esas condiciones creeré en Él. Pues yo estoy aquí para decirte que Dios se ha revelado a la humanidad desde el inicio de la creación. Pero su revelación más perfecta y clara es en la persona de Cristo. Hebreos 1, del 1 al 3 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amigo, Cristo es Yahvé. Cristo es Jehová. Juan 8:58. Jesús, hablando con algunos que habían empezado a creer en Él, les dice esto: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo nombre que Dios usó para revelarse a sí mismo a Moisés en Éxodo capítulo 3 es el nombre que Jesús usó para referirse a sí mismo. Yo soy Jehová. Estas son palabras mayores. Yo soy Jehová. No solo eso, Cristo es Adonai. Cristo es Señor. Dice Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Si quieres conocer a Dios, solo tienes que mirar a Cristo. Y puedes conocer a Cristo en las páginas de las Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Cristo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana y hizo eso con el propósito de vivir la vida que tú y yo teníamos que haber vivido, de sufrir la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido y de resucitar en victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y si te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, no solo puedes conocerle a Dios, sino que puedes tener una relación íntima con Él. Puedes ser suyo, puedes ser parte de su familia y vivir eternamente con Él. Ese es el llamado en esta mañana. Conócele. Entonces, antes de contestar nuestra pregunta de hoy,
Necesitamos saber si estamos confiando en el verdadero Dios. Si no conoces al verdadero Dios, el resto del mensaje no te será de mucha ayuda. Pero si le conoces, puedes descansar y regocijarte en Él, aún en las situaciones más adversas. Con eso en mente, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Y voy a mostraros 3 maneras en que podemos confiar en Dios en medio de la aflicción. La primera es esta: conociéndole como nuestro proveedor. Conociéndole, eso es a Dios, conociéndole como nuestro proveedor. Si Dios es Señor y reina sobre todo, eso significa que Él es quien provee a su creación todas las cosas, especialmente a su pueblo. David describe la soberana provisión de Dios de esta manera: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. La Biblia de las Américas dice: ningún bien tengo fuera de ti. Y la Nueva Versión Internacional dice: fuera de ti no poseo bien alguno. Ahora, esto puede significar una de dos cosas. Puede significar: no tengo bien alguno que no provenga de ti, o no tengo bien alguno excepto tú. ¿Vale? Puede significar una de las dos cosas. Y en realidad significa las dos cosas. Una cosa no cancela a la otra. Es más, una cosa debería llevar a la otra. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir por partes y vamos a mirar esto. Primero, Dios, si lo parafraseamos un poquito, Dios, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Esto es verdad, ¿vale? Esto es verdad. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Crees esto? Uno de los errores que me he dado cuenta que se ha ido perpetuando en la sociedad es que Dios es un gran aguafiestas. ¿Has oído eso antes? ¿Vale? Es como que Dios está en el cielo en el momento que vamos a divertirnos, Él está ahí con su pistola de agua para ahogar nuestra fiesta, ¿no? Ese es el concepto que muchas personas tienen. Y no se dan cuenta que todo lo que es bueno en este mundo, todo lo que tú consideras bueno y deleitoso, fue creado por Dios. Entonces, Dios creó cosas como el sexo, Dios creó cosas como el entretenimiento, la creación que disfrutamos, la comida, todas las cosas que consideramos buenas cosas provienen de Dios. Entonces, ¿crees en tu corazón que todo lo bueno proviene de Dios? ¿Lo crees? Necesitamos creerlo. El salmista lo describe de esta manera. Mira lo que dice en el Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todo lo bueno proviene de Dios. En otras palabras, no hay nada bueno que no provenga de Dios. Todo proviene de Dios, pero definitivamente no podemos decir que hay algo bueno que no provenga de Él, que no venga de su mano. Eso es lo primero. Segundo, si todo lo bueno que tengo proviene de Dios, eso significa que Él es la fuente de todo bien. El escritor de himnos, Robert Robinson, lo describió de esta manera. Quizá conocéis el himno. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Pero si Él es la fuente de todo bien, eso significa que Él es mejor, presta atención en esto,
si Él es la fuente de todo bien, eso significa que Él es mejor que todo lo que proviene de Él. Él es mejor que todo lo que proviene de Él. Él es mejor que cualquier cosa. Y una vez que descubres eso, declararás y creerás de todo corazón como el salmista, podrás decir como el salmista, no tengo bien alguno excepto tú. No tengo bien alguno excepto tú. Tú eres mi máximo bien. Tenemos que llegar al punto donde podemos decir, Dios, tú eres mejor que, y puedes añadir cualquier cosa ahí. Tú eres mejor que, piensa en aquella cosa que es deleitosa para ti. Dios es mejor que eso. Porque si Él es el que proviene, mejor dicho, si Él es el que provee toda cosa buena, Él es mejor que todo lo que provee. Porque Él es la fuente de todo bien. Él es mejor. Si crees que he malinterpretado a David en el versículo 2, quiero que vayas conmigo a los versículos 5 al 6. Mira qué dice. A ver si esto es lo que está diciendo David. 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él, Jehová, es mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esto está usando el lenguaje de suertes, cuando echas tus suertes, ¿vale? Y mira el lenguaje. He echado mis suertes y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, ¿cuál era la heredad? Él. Dios, Jehová era su heredad. Jehová era su herencia. Sí, Dios había provisto para su pueblo tierra física, donde ellos moraban y vivían. Y en cierto sentido el pueblo de Israel podía referirse a esa tierra como mi herencia. Pero ellos entendían en un sentido mucho mayor que su verdadera herencia, su verdadera recompensa no era la tierra de Canaán. Su verdadera herencia y recompensa era Dios mismo. Dios mismo. Tenemos que saber eso. Fijaos también en el Salmo 73, 25. Me encanta este salmo. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, ¿qué significa que Dios es nuestro proveedor? No lo que pensarías instintivamente. Normalmente cuando las personas leen estos pasajes, ¿vale? Hay una doctrina que has oído por ahí que se llama la doctrina de la prosperidad. Cuando leen esto es lo que la gente normalmente entiende. Ah, Dios es mi proveedor del coche que yo quiero, de la casa que yo quiero, de que no tenga que tener yo ninguna enfermedad jamás en mi vida. Dios provee todo lo que yo quiero en mi carne. No es lo que significa cuando decimos que Dios es nuestro proveedor. Sí, es verdad que Dios nos puede dar salud. Sí, es verdad que Dios puede proveer estas cosas para nosotros. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Él no es el proveedor de deleites inferiores. Satanás y el mundo te ofrecen eso. Él es el proveedor del máximo deleite y gozo posible. Él es el proveedor de sí mismo. El regalo más grande que Dios da a su pueblo es comunión con Él y gozo en su presencia ahora y para siempre. Y si Dios debe llevarte por medio de la aflicción para ayudarte a descubrir que Él es tu máximo bien, lo hará. Así es como nos ama. Hermanos, si tienes a Dios y no tienes nada más, tienes todo. ¿Sabías eso? Si tienes a Dios pero no tienes nada más, tienes todo. Pero lo inverso también es verdad. Si tienes todo lo que este mundo puede ofrecer y no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Entonces lo primero que tenemos que saber es esto. ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Conociéndole como nuestro proveedor. ¿Y cómo nos ayuda esto en este sentido? Que nada que nos sucede nos puede quitar a Dios. Y Él es el mejor regalo que existe. Y no solo eso, el sufrimiento que viene a nuestras vidas, Dios lo está usando para mostrarnos que lo que realmente necesitamos es a Dios. Entonces la forma en la que vemos el sufrimiento, la aflicción, va a ser diferente cuando lo entendemos de esta manera.
Y esa herencia, esa porción nunca la podemos perder. Nos pueden quitar nuestras posesiones, nos pueden quitar nuestra salud, pero si estamos en Cristo, si somos suyos, no nos pueden quitar a Dios. Entonces lo tenemos todo. Conociéndole como nuestro proveedor. Número 2, conociéndole como nuestro preceptor. Conociéndole como nuestro preceptor. Esa palabra la estoy usando porque rima con proveedor, ¿vale? Pero preceptor no es una palabra que usamos mucho, pero preceptor significa instructor, alguien que te enseña, ¿vale? Después de aprender que debemos conocer al verdadero Dios para tener esperanza en medio de la aflicción, y que debemos conocerle como nuestro proveedor, eso es, como el proveedor del máximo bien, que es Él mismo, surge la pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios de esa manera? ¿Cómo podemos conocer a Dios de esa manera? La verdad es que ninguno de nosotros en nuestro estado natural conocemos a Dios de esa manera. No fue siempre así. En el jardín del Edén, antes de la caída del hombre, el hombre conocía realmente a Dios y tenía perfecta comunión y deleite en Dios. Pero por causa del pecado todos nacemos ciegos y endurecidos en contra de Dios. Todo nuestro ser, mente, voluntad, deseos, ha sido afectado por el pecado. Como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La única manera entonces que podemos conocer a Dios como deberíamos es si Dios se revela a sí mismo y nos da ojos para ver su gloria y oídos para oír su verdad. Eso es exactamente lo que Dios había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento. Romanos 2, del 17 al 18, nos hace recordar esto, el privilegio que tenía el pueblo de Dios a diferencia de las naciones alrededor. Pablo está hablando de su pueblo, los judíos. Dice así, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. David confiaba en Dios en medio de la aflicción, no porque era más inteligente, ojo con esto, y bueno que los demás. Él confiaba en Dios porque había sido instruido por Dios. Dios era su preceptor. Esto lo vemos en los versículos 7 al 8. Quiero que veáis conmigo. Mira qué dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Y cuál es el resultado de esto? Soy instruido por Él. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, aún cuando no estoy en el templo o no estoy siendo instruido por Él, por medio de su palabra permanece en mí. Aún cuando estoy en la noche, en los momentos más difíciles. A veces la noche es simbólico del sufrimiento y el dolor, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de eso? Ser instruido por Él. Mira el flujo del pensamiento aquí. Cuando eso es verdad acerca de mí, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces, mi mirada, mi enfoque siempre está en el Señor. Hay un himno muy conocido que se llama Sé tú mi visión. Eso es lo que está hablando ese salmo. Es más, ese himno está basado en este salmo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Eso es lo que significa sé tú mi visión. Tú estás delante de mí. Tu verdad, tu palabra, quién eres, lo que has prometido, está delante de mí. Porque he sido instruido por Él. He sido instruido por Dios. Dice, porque está a mi diestra. No solo está delante de mí, está a mi diestra. Me rodea. Siento su presencia por medio de su instrucción que he recibido. No seré conmovido. ¿Y cómo nos enseña Dios? Sabemos la respuesta, ¿verdad? Por medio de su palabra. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 9, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué nos enseña Dios en los Salmos, en especial, ya que estamos mirando los Salmos? Nos enseña que es mejor el camino de la sabiduría que el camino de la necedad. ¿Has leído el Salmo 1? Nos enseña que nuestro deleite debe estar en aquellos que se deleitan en Dios y confían en Él. Que debemos estar con personas que nos animan a confiar en Dios. Mira que dice el versículo 3 del Salmo 16, dice esto: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Yo me junto con ellos, me junto con los que están confiando en Dios al igual que yo. Nos enseña que es mejor confiar en Dios que confiar en ídolos. Ya vimos ese versículo, ¿verdad? El versículo 4. Nos enseña que Él es el máximo bien que podríamos necesitar y anhelar. Hermanos, es necesario prepararnos ahora para la prueba. Ahora. ¿Qué estás haciendo ahora para prepararte para cuando venga la aflicción? Estás siendo instruido por Dios. Otro problema que yo veo muchas veces es que las personas, esto es lo que hacemos, ¿verdad? Eso todos lo hacemos. Viene la aflicción y de repente vamos al pastor y le decimos: ¿qué tengo que saber para poder sobrellevar este problema? Esperamos hasta que llega la aflicción para empezar a preparar nuestros corazones para la prueba. No es como funciona. Debes ser instruido por Él antes, para que estés preparado. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero vas a saber quién es Dios. Vas a saber cuáles son sus promesas. Vas a saber por qué puedes confiar en Él. No esperes hasta el momento de la aflicción para que tu pastor te recomiende un libro, Conociendo a Dios, por Packer. Empiezas a leerlo desesperadamente porque quieres saber quién es Dios. ¡No! Pasa tiempo cada día en la palabra de Dios. Ven fielmente a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Crece espiritualmente, madura, lee buenos libros, prepara tu corazón para la aflicción porque va a venir. Y la única forma en la que puedes ser instruido es por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Conociéndole como nuestro proveedor, conociéndole como nuestro preceptor, eso es nuestro instructor. Y por último, que no termino, conociéndole como nuestro protector. Como nuestro protector. Una de las grandes verdades que nos enseña Dios por medio de su palabra es que Él es nuestro protector y conservador. Y una vez más, esa verdad acerca de Dios quizás no es lo que piensas que es. Dios no es nuestro protector o conservador en el sentido de que no permite que nada malo nos suceda en esta vida. ¿Sabes por qué la mayoría de los creyentes sufren en sobremanera o de sobremanera cuando viene la aflicción? Por las expectativas que tienen. No me tenía que pasar nada malo. Yo no esperaba esto, ¿verdad? Si tú ya tienes la expectativa de que Dios es mi protector, ¡wow! Por favor, presta atención. ¿Cuántos hermanos piensan eso? Los salmos dicen que Dios es mi protector, por lo tanto no me puede pasar nada malo. Y si algo malo me pasa, Dios, ¿dónde estás tú? ¿No me habías dicho que me ibas a proteger y me ibas a preservar? ¿Por qué tengo yo este cáncer? ¿Verdad? Una vez más, esto es el malentendido, la forma errónea de enseñar la palabra de Dios de muchos predicadores modernos, que ves en televisión y ves en YouTube. Cuidado con los teólogos de YouTube. ¿Vale? Hay buenos también, por cierto. Pero cuidado. Cuidado. No es lo que piensas que es. Sí, es verdad que en el Antiguo Testamento había una correlación muy directa entre la bendición de Dios física, material, y la obediencia a su pueblo, a su ley, a su mandamiento. Sí,
dentro del pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel, sí. Pero no es lo que parece ser cuando dice que es nuestro protector. No significa que nada malo nos va a pasar. ¿Qué significa? Él es nuestro protector o conservador en el sentido de que Él promete y asegura a los suyos que vivirán eternamente con Él en un cuerpo glorificado y gozarán de su presencia para siempre. Eso es lo que Dios promete preservar y proteger. Esa verdad acerca de Dios daba gran consuelo a David y producía confianza en su corazón. Esa verdad debería llenarnos de gozo también. Dios no solo es nuestra porción y herencia ahora, Él será nuestra porción y herencia para siempre. Y Dios se va a asegurar de ello. Dios se va a asegurar de ello. Entonces no hay nada que nos pueda suceder ahora que pueda cancelar su promesa de preservarnos, cuerpo y alma, para vivir eternamente con Él. Absolutamente nada. ¿Verdad? Como escribió Martín Lutero, ese famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. No, nos pueden quitar nuestras posesiones, pero va a continuar el reino de Dios, ¿verdad? Fijaos en los versículos 9 al 11, y con esto vamos a terminar. Fijaos. Él empezó entendiendo correctamente quién es Dios, empezó reconociéndole como su proveedor, como su preceptor, y esa verdad le llenó de gozo y pudo decir estas palabras que encontramos en los últimos versículos. Se alegró, por tanto, mi alma, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta es una promesa de Dios. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Entonces, aún después de muerto, ¿me vas a mostrar la senda de la vida? ¿Qué está enseñando David aquí? La resurrección de los suyos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué está enseñando aquí el salmista? ¿Qué está enseñando David? Que aún muerto voy a ver a mi Dios. Quien es mi herencia ahora, lo será para siempre. Y aún en mayor grado de lo que estoy experimentando ahora, ese deleite en Dios. Y por eso, históricamente, no has podido asustar mucho a los que temen a Dios. O sea, no les puedes hacer daño. ¿Vale? Porque si les haces daño, si les quitas todo, ese sufrimiento simplemente produce un mayor deleite en Dios. Y si les quitas la vida, simplemente les das un acceso más rápido a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedes hacer daño a un creyente que piensa de esta manera? Por eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo le haces daño a una persona así? ¿Quieres ser ese tipo de creyente? Tienes que pensar como el salmista, tienes que pensar como David. Job tenía una confianza similar. Mira lo que dice Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ¿lo crees, lo sabes, lo conoces? Mira que dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tenemos la promesa del Señor de que esto es una verdad. Pero ¿cómo sabía David que gozaría corporalmente en la presencia de Dios para siempre? ¿Cómo sabía David esto? Dios le había hecho una promesa a David de que un descendiente suyo se sentaría sobre su trono. Y su reino sería un reino eterno. Esto lo vemos en 2 Samuel 7. Este reino sería un rey cualquiera. Este rey no vería corrupción. Este rey sería el Mesías, el ungido, que llevaría a cabo los propósitos de Dios de redimir a la humanidad y de borrar todos los efectos de la caída. David confiaba en su propia salvación porque confiaba en el Mesías.
Esto lo vemos en el famoso sermón de Pedro en Hechos 2. Pedro interpretó este salmo para nosotros. Se levantó en el día de Pentecostés y dijo estas palabras en Hechos 2, del 22 al 23. Bueno, en Hechos 2, empezando el 22, dice esto: varones de israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándome, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y ahora va a citar el Salmo 16, que hemos estado estudiando: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, eso es en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego vemos que Pedro mira a la congregación y dice esto: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto es mejor que cualquier comentario que puedes comprar. Este es Pedro dándonos el comentario, ¿verdad? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David, Dios le permitió ver y entender que su futura resurrección, que le daba confianza, sería posible porque uno de sus descendientes, su descendiente mayor, perfecto, Cristo, resucitaría a los muertos, vencería la muerte, no vería corrupción en ningún sentido, resucitaría, y su resurrección garantiza nuestra resurrección. Es por causa de la resurrección de Cristo que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna con Dios. Dios promete guardar a los suyos cuerpo y alma, para gozar en la presencia de Dios para siempre. Él cumple su promesa por medio de Cristo. Y por eso encontramos en 1 Corintios 15, el 55 al 57, estas palabras. Precisamente en un capítulo que nos muestra la relación entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Dice así, 1 Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro protector. ¿En qué sentido? En que nos promete, Él promete preservarnos cuerpo y alma para gozar con Él en su presencia. Y nada nos puede quitar eso. Nada nos puede quitar eso. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Esto no es una receta instantánea. Esto no es algo que 10 puntos para tener tu mejor vida ahora. No. Esto toma tiempo, pero las recompensas son enormes. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? Si no le conoces, te animo a que vengas a Cristo, porque es por medio de Cristo que conoces a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y tu confianza en Cristo para tu salvación, y le conocerás. Si no, nada de lo que estamos hablando tiene sentido ni aplicación para ti. Suena fuerte, pero es así. Si le conoces, pasa tiempo aprendiendo acerca de Él. ¿Quién es Él?
Descubrirás que Él es tu proveedor. No solo todo lo bueno proviene de Él, sino que Él es mejor que todo lo que proviene de Él. Él es nuestro máximo deleite. Él es nuestra herencia. Y el sufrimiento que Él permite en nuestras vidas es para mostrarnos y enseñarnos quién es Él. Le conocerás como tu preceptor, el que te instruye, el que te enseña por medio de su palabra, para que cuando venga el momento de la prueba puedas resistir y soportar. Porque conocerás sus promesas, principal entre ellas, que Él ha prometido ser nuestro protector, nuestro conservador. Entonces no nos pueden hacer daño. Nada te puede tumbar. Sí, lloramos y sufrimos, vivimos en este mundo, pero sabemos que esto es solo temporal. Nos viene una gloria que hará que cualquier pequeño sufrimiento aquí parezca insignificante. Es más, nos olvidaremos de ello. Es más, este sufrimiento hará que nuestra gloria sea mayor cuando estemos allí. Entonces confiemos en Él. Si puedo ayudarte en cualquier momento, después del mensaje estaría más que encantado de contestar cualquier pregunta o duda que tienes. Yo sé que tu pastor, que está aquí fielmente ministrando entre vosotros, os puede ayudar para que le conozcáis. Prepárate ahora. No esperes hasta el momento de la prueba, para luego desesperarte y decir, ¿qué hago? Sé instruido por Dios ahora. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel. Tu palabra es tan grande. Háblanos por medio de tu palabra, instrúyenos. Ayúdanos a confiar en ti. Que te veamos como nuestro máximo bien y deleite. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por haber traído a nuestro hermano desde España, de lejos. Nos ha dado una buena palabra, muy edificante, muy necesaria, y justamente apoyando lo que estamos viendo en Romanos capítulo 8, 29, las próximas semanas, podemos ver cómo Dios protege y nos ayuda, cómo jamás podremos ser separados del amor de Dios. Y me gusta mucho la frase que dijo, no le podemos hacer daño, no se le puede hacer ningún daño al cristiano. No se le puede hacer ningún daño al cristiano. Amén. Permite que nos pongamos de pie para orar, para despedirnos. Salúdese, saluda a nuestro hermano que nos visitó, a su familia, a sus hijos, conózcalos. Y no sé, ¿va a estar aquí buen tiempo, hermano? Aquí en Columbus o en los Estados Unidos en general. Aquí en Columbus. Nos vamos el lunes. En la mañana. El lunes. Sí. Aunque quizá volvamos. Tengo pensado volver en noviembre para la conferencia esta que va a estar Stephen Lawson. Okay. Oh, perfecto. Perfecto. Así de que lo estaremos viendo aquí pronto. ¿Perdón? Y esta tarde a las 5:30 estará compartiendo aquí con la iglesia Calvary Bible Church en inglés. Sí. Que si quieren asistir, si pueden asistir, son bienvenidos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Padre por tu palabra, Señor. Como siempre, Señor, tú siempre nos edificas. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Que nos edifica, Señor, nos instruye, nos capacita, nos llena, nos redarguye. Señor, tu palabra, Señor, es tan fiel, tan poderosa, Señor, como dijo el salmista. Tu palabra, Señor, es más deleitosa, más dulce que la miel y más valiosa, Señor, que cualquier cantidad de oro, Señor, todo el oro del mundo, Señor. Esa es tu palabra la que nos edifica, Señor, en la que confiamos, en la que tenemos esperanza, porque es tu palabra, Señor. Es tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que en esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, Señor, podamos nosotros ser edificados en la semana, poder memorizar tu palabra, poder meditar en ella, Señor, día y noche, como tu palabra misma nos enseña, Señor, y estemos preparados para el día de la aflicción, Señor, estemos preparados, Señor, para cuando andemos por valle de sombra de muerte, Señor, podamos estar confiados, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres, Señor, lo único que necesitamos, y que tú eres, Señor, la recompensa que vamos a tener, oh Dios, no solamente aquí, Señor, en ti, Cristo, sino cuando estemos contigo, Señor, para siempre.
Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a nuestro hermano que nos trajo la palabra, oh Dios, a su familia, su ministerio, Señor, en España, Señor. Padre, que tú le cuides su entrada y su salida como tú lo has prometido en tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, verle de nuevo próximamente para que pueda edificarnos por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, a este pequeño remanente que está aquí en Columbus, Señor. Y que podamos, oh Dios, bendecir a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos en el transcurso de la semana, Padre. Oramos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. ¿Estamos despedidos?